sería bueno comenzar con Goya, que es uno de los grandes expositores de la magia y la brujería, en un periodo donde la Inquisición estaba en su poder más fuerte. Un poco investigando a Goya, uno puede encontrar que tiene como una particularidad en lo que es su época. Él nació en el periodo rococó. El periodo rococó es todo opulento, todo belleza. Lo que querían hacer era exponer la felicidad, la alegría, las emociones, el amor de la nueva clase emergente, que era la burguesía. Goya, por su parte, cuando uno lo ve, es totalmente opuesto. Trata de buscar un lenguaje de imagen mucho más crudo, mucho más fuerte, oscuro, y vinculado más que nada a la sociedad baja. Estamos en el periodo de la Ilustración. Venimos de un proceso donde se había eliminado todo lo espiritual. Todo aquello místico y esotérico que había traído el Renacimiento recae con el Barroco, cuando el Barroco fortalece la cristiandad en determinado momento. Y ahora se da paso a la ciencia. La Ilustración no cree en todo lo que sea el espíritu. ¿Por qué? Porque ya comienza en la época de la revolución industrial, la maquinaria le gana al hombre y como que toda la parte de lo que somos, la conexión con el mundo, las energías y todo lo que viene a ser el mundo metafísico desaparece. En cambio, había un grupo de intelectuales y aristócratas y muchos estudiosos que estaban fascinados con el tema de la espiritualidad, con el tema de la magia, de la brujería, y uno de ellos era Goya. Goya fue un artista que tuvo mucha repercusión en la clase noble porque sus trabajos eran excelentes, pero ahí por el 1774 empieza a cambiar su visión. Primero que nada porque se empieza a interiorizar. Se dice en algunas cartas que tiene con algunos primos y amigos que participó de aquelarres en su ciudad natal. Él estaba como fascinado por una veterana, una bruja llamada Bárbara, que era una de las pocas brujas blancas que no había agarrado a la Inquisición. Claro. Y decidió vincularse con ella, pero como por una forma de aprendizaje. Llega a Madrid y descubre el libro de Moratín, que era un escritor de la época, un tipo que se jugó el pellejo, escribiendo una crítica en contra del caso vasco de Zugarramurdi. Esto pueden encontrarlo en películas, en libros y demás. Es una quema brutal de brujas, de donde acusaron a un montón de mujeres que vivían en una comunidad autosuficiente. Y como eran mujeres, vivían solas y podían sostenerse económicamente. Eran brujas. Brujas. Y esto motivó a que Goya comenzara a pintar y a trabajar en lo que era la brujería y la imagen de la bruja. Ya no era una imagen burlona, sino que era una imagen poderosa. Trataba de consolidar a la bruja y al brujo como parte de los elementos naturales del universo. Ya no era un ser encorvado, Sí. Ya eran seres bastante poderosos. Buscaba la función de que generaran miedo, por decirlo de una manera. Él trabajó en 6 cuadros de brujas específicamente, 6 cuadros pequeños, muy oscuros, con mucho contraste, con mucha deformidad en los rostros, con mucha expresividad. ¿Por qué un hombre reconocido en la sociedad, en la nobleza, en la aristocracia, en las nuevas clases dominantes, se va a dedicar a trabajar en una temática que todo el mundo detesta y que está relacionada con la pobreza más extrema de la sociedad? Con los campesinos que son supersticiosos, con los mendigos, con el mundo pagano. Claro, cuando uno empieza a investigar siempre encuentra como que hay detalles que faltan. Te lo hablamos con el tema de las mujeres a la sombra del arte. Acá hay una mujer detrás de esto, que es María Josefa, la novena duquesa de Osuna, que es es la mecena de Goya. Nunca se habla de quién fue la persona que pagó las pinturas negras, en las cuales están los 6 cuadros de brujas. También hay otros cuadros como el fusilamiento y algunos más que son bastante característicos de crítica social. Y los 80 caprichos. Los 80 caprichos son grabados, muy meticulosos, excelentes, por los cuales Goya fue acusado a la Inquisición. Goya participó de un juicio de la Inquisición, iba a morir en hoguera posiblemente y demás, pero estaba esta mujer Josefa, María Josefa, la condesa de Osuna, que era una mujer muy poderosa en la época. Si bien se habla muy poco de la historia de ella, era una gran altruista, una intelectual, hablaba varios idiomas y una cosa muy importante, tenía en su biblioteca la mayor cantidad de libros prohibidos de la época. Claro. Todos sus conocidos, muy vinculada a la masonería, no por su esposo, porque de su esposo sabemos muy poco y prácticamente era una persona que gozaba de un título nobiliario y nada más, pero ella tenía muchas vinculaciones y tenía libros de brujería, libros de esotería, libros de cabalá, investigaciones más relacionadas con la astrología, relacionadas más con el futurismo. Recordemos que en esta época también comienza el periodo victoriano, donde también se desarrolla mucho la parte de los medium, y eso la vincula a ella y le genera un poder dentro de la sociedad contemporánea y decide hacer de Goya su artista personal. Y eso lo protege
Goya no solo decide romper con el concepto del rococó, de la belleza, de la emoción, del amor y bla, bla, sino que comienza a trabajar una crítica social. Y esa crítica social la comienza a desarrollar en contra del clero, en contra de la nobleza de la época y en contra de las injusticias sociales. Y muchas veces toma a las brujas como ejemplos de el pueblo. Las brujas son el pueblo dentro de sus pinturas y muchas veces cuando las brujas se comportan de forma malvada representan al clero y representan a la nobleza. Por eso vamos a encontrar dentro de la simbología de Goya que cuando la bruja representa al clero de la iglesia tiene simbologías católicas y simbologías de noble. Por ejemplo, podemos encontrar en el baile de brujas, que son tres brujas que están flotando, que tienen los cascos papales en punta. Después podemos tener en los grabados o en el aquelarre que hay simbologías y sellos de la nobleza contemporánea, que son los que están adorando al macho cabrío. Y entonces él empieza como a desarrollar una cultura y un lenguaje el cual atrae muchísimo a la población pobre, Claro, a los campesinos, a los que trabajan en las minas. porque es a- comprendido. es comprendido. El lenguaje que usaba Goya era de fácil acceso a la población. Por eso que fue acusado en la Inquisición por estar relacionado con la brujería, por estar relacionado con la magia y a su vez por promover el desorden social. Claro. Recordemos que Goya es uno de los primeros opositores a las primeras invasiones francesas. E incluso no es que se oponga a la revolución, sino que se opone a la conquista de la revolución. Claro. Y Goya trata de recuperar todo ese conocimiento pagano y poder plasmarlo en cierta medida o promover que se continúe el estudio a través de sus pinturas.